Yo no me quiero ir. Ah, Listo, yo digo por los alumnos que van a ver en repeticiones. Muy bien, ya sin querer estamos en la unidad número 7 y seguimos con el evangelio. Ya dijimos gracia, hombre, y ahora vamos a hablar de Dios y Cristo. Y entonces estamos ya prácticamente ya en la unidad número 7 y igual que todos hay una hoja de tareas. Fíjense, y en esta hoja de tareas viene la lectura del libro, contestar la guía de estudio que vamos a hacer al final. Ya viene memorizar ahora la tarjeta 8, que es el Evangelio Dios. Y de Dios, aquí, ¿qué es lo que nosotros en el bosquejo deberíamos memorizar de Dios? Dos cosas, que Dios es misericordioso y que Dios es justo. Dos, vamos a hablarle atributos de Dios. Son muchos atributos de Dios, pero solamente vamos a tocar dos atributos de Dios, que es misericordioso, pero que es justo. Eso es lo que tenemos que tener de memoria. Y luego, aprende la tarjeta 9, la ilustración, el ladrón del banco. Esa usted la puede consultar en el libro de texto. Ahí vienen las ilustraciones. Memorice la tarjeta, el Evangelio Cristo. Y de Cristo tenemos que aprender de memoria, número 1, ¿quién es Cristo? Y número 2, ¿qué hizo Cristo? ¿Quién es y qué hizo? Es lo que tenemos que memorizar. Y apréndase usted la ilustración, el registro de pecados. Ya lo vimos en gracia, el registro de pecados, que 3 pecados diarios. La ilustración, el huevo podrido, que también ya lo aprendimos. Esté preparado para compartir su testimonio, hacer las preguntas de diagnóstico, presentar gracia, hombre, Dios y Cristo durante la práctica. Y si sigue contactando a sus compañeros de oración, recite el bosquejo, cumpla el cuadro de tiempo de estudio y complete la hoja de progreso. Y aquí está el tiempo de estudio y la hoja de progreso. Y aquí está el bosquejo. El bosquejo tiene 4 partes importantes que son introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Eso ya va a ser aprendiendo de memoria. Muy bien, ahora vamos aquí a la unidad número 7. ¿Listos? Unidad número 7. El evangelio. Y para pasar de hombre a Dios, hay una transición. Y la transición es muy sencilla. Para entender esto, necesitamos considerar lo que dice de Dios de sí mismo en la Biblia. ¿Qué dice Dios de sí mismo en la Biblia? ¿Cómo dice? Pues tenemos que ir a la Biblia y la Biblia nos va a decir qué es lo que Dios dice de sí mismo. Y del Evangelio de Dios, vamos nosotros a las consideraciones generales con respecto a la porción de Dios dentro de la presentación. Ya hablamos de gracia, ya hablamos del hombre. Ahora vamos en esta presentación del Evangelio, vamos a hablar de Dios, nuestro Padre. Y vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Y así que muchos, cuando hacen la presentación del Evangelio, dejan fuera, en muchas presentaciones del Evangelio, la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las herejías teológicas son causadas por conceptos equivocados en cuanto a la naturaleza de Dios. Muchas personas sostienen el concepto de la ciencia cristiana de que Dios es únicamente amor. Como Dios es únicamente amor, aunque yo ya me esté muriendo, me va a perdonar. Y aunque me muera con mi forma de vivir, Él me tiene que perdonar porque Dios es amor. Es amor y por ser Dios es amor, Él me tiene que perdonar. Yo no sé, dice, yo, si me preguntas por qué debo de entrar, yo voy a decir, porque tú me amas y tú me tienes que perdonar. Muchas personas sostienen este concepto. Y en este tiempo, hermanos, cuando la herejía está tan difundida, nosotros le debemos de hacer énfasis en la verdadera naturaleza de Dios. Porque no solamente Dios es bondadoso, no solamente Dios es amoroso, es misericordioso, pero también tenemos que hablar de otra parte de su naturaleza, que Dios es santo, que Dios es justo y que no puede pasar por alto el pecado. No puede pasar por alto el pecado. Y ustedes van a ver
en el Antiguo Testamento ejemplos como Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas por el pecado. Y todavía cuando cuando Cristo en el Evangelio de Mateo habla de los ayes, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, dice, Sodoma y Gomorra van a ser más perdonadas que ustedes, que vieron los milagros y las maravillas y no creyeron en mí. Es decir, la gente tiene conocimiento de Cristo, pero no quieren confiar en Cristo. Es la naturaleza de Dios lo que hace el concepto completo de la persona de Cristo. Porque así como es el Padre, así es el Hijo. El concepto completo de la persona de Cristo y su trabajo significativo. ¿Por qué vino a morir por nosotros? ¿Cuál es ese trabajo? Así que sí, vamos a hablar de Dios es amor. Y como Dios es amor, por lo tanto no quiere castigarme. No nos castiga. Y este punto trata primero con las buenas noticias de que Dios es misericordioso. Y sí, hay que mencionarle lo que dice primera de Juan 4:8, segunda parte. Dios es amor. Ya que el texto dice, el que no ama a Dios no conoce a Dios. Bueno, vamos a dar la segunda parte del texto. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, por lo que Él es, nos ama a pesar de lo que nosotros somos. No espera que nosotros le amemos primero. Él ya nos amó. Él nos ama. Y podemos agregar la segunda parte de Jeremías 31, verso 3. Con amor eterno te he amado, dice el texto. Pero la fase de transición, que la misma Biblia que nos habla de la misericordia de Dios, también nos dice que Dios es justo y aborrece el pecado y por lo tanto tiene que castigar por los pecados cometidos. Ya ven que la primera parte, Dios es amor, por lo tanto no quiere castigarnos, pero la segunda parte, Dios es justo y aborrece el pecado y por lo tanto tiene que castigar por los pecados cometidos. Punto número 1. Miren, este punto trata con el aspecto desconocido de que Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Mientras la mayoría de la gente sabe que Dios es amor, pocos comprenden que también es justo. Y entonces utilizamos la Biblia en esa parte de la escritura de Éxodo capítulo 34, verso 7, segunda parte. De ningún modo y de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que Dios de todas maneras se la va a ver con el malvado. De todas maneras Dios se la va a ver con el pecador. Así que cuidado con que nada más crea que Dios es amor. No, también Dios es justo. Tenemos que hablar de Dios en toda su dimensión completa. Que nos ama, pero que no